Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar Pandemia y Relaciones Internacionales, Cambios y Continuidades. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión con la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencia Política. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. El día de hoy nos acompañan los conferencistas Carolina Urrego Sandoval y Jean-Marie Chenou. La dinámica de esta actividad será liderada y moderada por Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Les recomendamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a enviarlas a través del chat panelista preguntas y respuestas o por el espacio de PIR. Al finalizar, a través del chat les compartiremos una encuesta muy corta para conocer cómo fue su experiencia en esta actividad. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Víctor. Víctor, bienvenido. Gracias, José. Gracias por la presentación. Hola a todos. Buenas tardes y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar sobre relaciones internacionales en un contexto de pandemia. Queremos dialogar con ustedes, queremos hablar desde el Departamento de Ciencia Política con ustedes acerca de cuáles podrían ser cambios y continuidades en el contexto internacional a raíz de lo que estamos viviendo en el mundo. Gracias a Educación Continua por este espacio y a todas las personas que desde el equipo de Educación Continua y desde el equipo del Departamento de Ciencia Política hacen posible este evento. Antes de empezar, quisiera hablarles un poco sobre el Departamento de Ciencia Política, nuestros programas y también sobre el programa de estudios internacionales, la maestría en estudios internacionales, junto con los programas de ciencia política. Les quiero contar brevemente que el Departamento de Ciencia Política somos el departamento del área más antiguo del país. El departamento fue creado en 1968 y ha sido pionero en docencia e investigación en la disciplina por más de 50 años. Ocupa en este momento el primer lugar en el ranking internacional, rankings internacionales sobre ciencia política y relaciones internacionales, y está entre los 100 primeros programas a nivel mundial. En el departamento somos 17 profesores de tiempo completo, todos somos doctores. Tenemos 3 programas que queremos invitarlos a conocer. El primero, el más antiguo de todos y digamos nuestro programa más importante es el pregrado en ciencia política. Este programa fue reacreditado el año pasado en 2019 por 8 años, que es la máxima acreditación disponible. Y es el más antiguo y con más tradición en Colombia. A partir del próximo semestre, quienes ingresen a este programa tendrán la posibilidad de recibir hasta un 30% de descuento en el valor de la matrícula. Y adicionalmente es posible tener un alivio de otro 10%, según lo que ha anunciado el rector Gaviria en los últimos días. Los invitamos a ver la información en la página de apoyo financiero de la Universidad de los Andes. El segundo programa que tenemos es el programa de maestría en ciencia política. También es la maestría en ciencia política más antigua del país y inició en 1975 y fue reacreditada por 8 años también, pero en el año 2018. Y en paralelo, junto con la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, algunos de los profesores también estamos muy involucrados en la maestría en estudios internacionales. En la página de la facultad pueden tener toda la información, sobre todo si buscan Escuela de Posgrados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, pueden tener toda la información sobre la maestría en estudios internacionales. Y finalmente, el programa más joven es el programa de doctorado en ciencia política. Este programa inició en el año 2009 y ya tenemos varios egresados que son hoy en día investigadores acreditados por Colciencias, son profesores de planta en universidades como la Javeriana de Bogotá o la Universidad de Antioquia. En los links que ustedes tienen frente a sus pantallas pueden entrar y pueden tener información sobre estos posgrados. Allí podrán conocer a nuestros profesores, sus áreas de investigación, sus publicaciones. E igualmente podrán familiarizarse más con los programas y conocer los procesos de inscripción. No olviden, esta es una invitación para la próxima semana, no olviden que el próximo jueves 29 de mayo tendremos el cuarto webinar de este ciclo,
que viene preparando el Departamento de Ciencia Política para todos ustedes. La conversación para la próxima semana, hoy hablamos de relaciones internacionales, la próxima semana vamos a hablar sobre la teoría política en tiempos de pandemia. Ahora sí, para empezar, el día de hoy vamos a hablar sobre relaciones internacionales, cambios y continuidades en este contexto de pandemia. Tenemos entonces a la profesora Carolina Urrego. Carolina es doctora en Economía Política Internacional en el King's College en Londres y Carolina trabaja temas de economía política internacional, comercio internacional y desarrollo sostenible, aparte de otros temas, digamos, de una larga agenda de investigación. Y tenemos a Jean-Marie Chenot, que es también profesor del Departamento de Ciencia Política, es doctor en Ciencia Política en la Universidad de Lausanne, en Suiza, y trabaja un tema que está vinculado a relaciones internacionales, pero en la era digital, y economía política internacional, sobre todo en materia de instituciones. Regionalismo también ha sido uno de los temas importantes en donde Jean-Marie ha publicado. Bueno, Carolina, Jean-Marie, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación en este un poco conversatorio, un poco webinar, es decir, tiene un poquito de todo. Yo creo que deberíamos hacerlo un poquito más dinámico. Eh, Quiero empezar, Carolina y Jean-Marie, quiero empezar con un tema a partir de algunas noticias que se han venido generando en las últimas horas, que tienen que ver con el impacto que ha tenido la pandemia y qué va a ser del futuro del multilateralismo, de la cooperación, si eso va a ser posible. Algo que se ha dicho sobre esta pandemia en materia de relaciones internacionales es que no ha cambiado nada, sino que ha acelerado procesos que ya venían en marcha, que ha sido un catalizador, que ha servido para acelerar, insisto, procesos que ya se venían dando, se venían gestando, pero que la pandemia ha generado un shock tan importante, no solamente económico, sino también político, que está haciendo que se concreten esas tendencias. Entonces, en materia particularmente, y quiero comenzar contigo, Carolina, en materia de multilateralismo y cooperación, cambios, continuidades, corto, mediano, largo plazo, ¿cómo ves la situación? Hola Víctor y buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Ojalá este sea un espacio para discutir todos estos temas, escuchar algunas preguntas y reflexionar un poco acerca de esta realidad que estamos viviendo. Tal como Víctor lo plantea, estoy de acuerdo con que muchos de estos fenómenos que estamos observando en este momento no son fundamentalmente nuevos, no surgen a partir de la pandemia, sino que corresponden a situaciones que ya estábamos observando. Me gustaría resaltar como tres grandes situaciones que creo que están impactando de manera directa lo que podemos ver en este momento y lo que tal vez podríamos esperar en el mediano plazo, porque a largo plazo la incertidumbre es demasiado grande. El primero es este cambio en el equilibrio económico global. El segundo, por supuesto, está dado por los cuestionamientos frente a las instituciones creadas en la posguerra, específicamente las instituciones creadas en el marco de Bretton Woods, la legitimidad de las mismas. El tercer tema que eventualmente quiero abordar y el que les quiero hablar son las tensiones entre los Estados Unidos y China y la relación de los seres humanos con el planeta, sus ecosistemas y cómo esto impacta el estudio de lo global. Entonces, me alegra que hayas preguntado sobre el multilateralismo y sobre algunos acontecimientos recientes. Esta mañana, hora colombiana, se anunció o nos enteramos de la renuncia de Roberto Acevedo, actual director general de la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, en Suiza. Entonces, me parece que este es un momento crucial para la organización, una organización que durante los últimos años ha enfrentado diversos tipos de diversas críticas, específicamente desde los Estados Unidos, y plantea cuestionamientos significativos sobre qué va a pasar con uno de los regímenes internacionales más antiguos, el de comercio. Y para entender digamos, para entender la relevancia de esta situación, yo creo que podemos identificar, aquí me quiero enfocar en la OMC porque es como el tema del día. Entonces, uno puede identificar
4 momentos cruciales, porque aquí la pregunta es ¿qué va a pasar con la OMC? Entonces hay 4 momentos para entender esta coyuntura en la que estamos. El primero sería el estancamiento de la ronda Doha de negociaciones. El segundo sería el ingreso, el momento en el que ingresa China a la organización en el 2001. Las prácticas punitivas unilaterales que tomó los Estados Unidos y que terminaron dando comienzo a lo que hoy llamamos la guerra comercial, que hace parte de toda esta configuración del escenario internacional. El tercero pensaría que son los bloqueos que ha realizado los Estados Unidos a la elección de los jueces del órgano de apelación de esta organización y las acusaciones que desde el comienzo de su presidencia se han hecho sobre las formas en que supuestamente la organización y el órgano de apelación se han extralimitado, la forma en que se han inmiscuido en temas legales de comercio en los Estados Unidos, y esta renuncia del director general, faltando más de un año para cumplir su término, genera muchísimas inquietudes, tal como tú lo planteabas. Esto no es un fenómeno nuevo, pero existe una preocupación grande alrededor, no solamente, digamos, la OMS ejemplifica eso, pero existen unas preocupaciones significativas para para los países más pequeños o para los países como de poder medio, incluidos nosotros. El multilateralismo ha sido una herramienta para elevar algunas voces, para elevar algunos comentarios, y frente a la no existencia de estos espacios bilaterales, perdón, de estos espacios multilaterales, lo que observamos son un aumento de relaciones bilaterales y de negociaciones regionales. Insisto con el caso de la OMC, porque lo que vimos frente al estancamiento de la ronda Doha de negociaciones es que ante la imposibilidad de concluir negociaciones en ese escenario, observamos una proliferación de acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio, distintos tipos de iniciativas regionales, y la preocupación aquí entonces sería qué va a pasar con los países, por ejemplo, la categoría de los menos avanzados, qué va a pasar con los países en vía de desarrollo, que en esos espacios que no son multilaterales tienden a quedar algo desprotegidos o son mucho más vulnerables a las asimetrías, por ejemplo, en las negociaciones de este tipo, digamos, de este tipo de procesos. Entonces aquí realmente mi preocupación o lo que, digamos, lo que me inquieta en este momento es no saber si realmente, si podríamos estar observando en este momento el final de la OMC o si este va a ser el comienzo de como de una nueva época para la organización. Pero esta segunda opción realmente, digamos que tengo serias dudas frente a la misma y frente a las dinámicas de poder que vamos a observar para la elección de un nuevo director general, sobre todo teniendo en cuenta este momento en el tiempo y la cercanía de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Entonces, este me parece como un ejemplo de esta crisis del multilateralismo que no es nueva. Ya Eikenberry nos hablaba de esto desde hace muchísimos años, Fareed Zakaria nos hablaba de este mundo posamericano. Entonces, insisto, no es nuevo, solo que estas dinámicas se ven agravadas por la actual situación. Carolina, perdóname, pero voy a seguir insistiendo en este tema. Quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. Ahora tú dices que podría, obviamente, digamos, como habíamos anticipado, que podríamos ver algunos cambios importantes en el multilateralismo, sobre todo en este tipo de mecanismos de encuentro, de negociación, pero esos cambios podrían inclinarse más hacia China. Podríamos estar viendo entonces que esta crisis esté de algún modo catalizando un proceso en donde definitivamente el peso, digamos, geoeconómico del mundo ya quede claramente sin cortapisas orientado hacia el eje Asia-Pacífico? La verdad, lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo, no creo que esa sea la dirección. Yo pensaría que en algunos escenarios lo que estamos viendo es como, como una lenta desaparición de esos espacios multilaterales.
y el surgimiento o el fortalecimiento de otros espacios con unas condiciones mucho más salvajes, pensaría yo, de las que ocurren en estos foros. Entonces aquí no creo que sea como o Estados Unidos o China que va a ser como el nuevo hegemón o el nuevo encargado de este tipo de proyectos. Pensaría que se trata más realmente como de un nuevo escenario eh, donde el multilateralismo, por lo menos en temas como el comercio, va a transformarse de manera significativa, pero insisto, no hacia el lado asiático, no. Listo, listo, muy bien. Interesante, interesante eso que dices porque antes de la pandemia todo apuntaba más bien como a un cambio, ¿verdad? Del mundo atlántico al mundo pacífico, pero lo que nos está diciendo también es que posiblemente estemos de algún modo reproduciendo algunas ideas e imágenes en donde yo creo que ha tenido mucho efecto y mucho eco en los imaginarios internacionales, la idea de una bipolaridad entre China y los Estados Unidos reproduciendo un poco patrones de bipolaridad que vimos, por ejemplo, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y pareciera, y creo que estaríamos de acuerdo en eso, Carolina, que la nueva bipolaridad, si lo podemos llamar bipolaridad, que se aproxima, no va a ser ni parecida. No, yo creo, de hecho, o sea, siguiendo esta narrativa, pensaría que lo que estamos viendo es un escenario mucho más diverso. Entonces, yo realmente no pensaría como en una gran bipolaridad, sino en un escenario multipolar, porque incluso pareciera que estos dos grandes actores, China y los Estados Unidos, no han realmente como tomado acciones directas para ofrecer alguna alternativa, una nueva propuesta o ejercer un nuevo tipo de liderazgo. Entonces yo creo que lo que estamos viendo son focos distintos, considerando más el surgimiento de otros actores importantes. Entonces yo iría más en una dirección multipolar en ese sentido. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carolina. A ti, Víctor. Jean-Marie, Jean-Marie, un tema que conoces bien, un tema que has estudiado, un tema de que has escrito, un tema que has dictado clases, globalización. ¿Dónde está la globalización? ¿Se acabó la globalización? ¿La globalización existe todavía? El COVID-19, el coronavirus, va a dejar que sobreviva la globalización o también la globalización se nos enfermó? Es decir, ahora se habla de procesos de desglobalización, se habla de ralentización de la globalización. ¿En qué va la globalización, digamos? ¿En qué términos podrías tú definirnos cuáles serían las continuidades, cuáles serían los cambios que está generando esta pandemia con respecto al fenómeno de la globalización? Listo, muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos. Bueno, estamos en una crisis que se puede comparar en términos de amplitud, de profundidad. Es incluso una convergencia de diferentes crisis, desde la crisis medioambiental, la crisis financiera del 2008, ahora la crisis sanitaria, crisis comercial. Esa convergencia de crisis es algo inédito, por lo menos desde la mitad del siglo XX, eh, después de la crisis del 1929, crisis económica, que después desencadenó muchos fenómenos a nivel internacional, la Segunda Guerra Mundial y por fin la emergencia de un nuevo orden mundial en el 1945. Yo creo que podemos decir que estamos en un periodo de crisis que, si tenemos que poner una fecha, empezó en el 2008 y que se está agudizando en el contexto actual con el COVID-19. Entonces, los cambios pueden ser muy profundos. No tenemos bola de cristal desde las relaciones internacionales, pero sí podemos mirar un poco más en el retrovisor y ver que en la historia ese tipo de crisis ha traído cambios importantes. La globalización ha conocido, digamos, un auge en el siglo XIX y después un retorno del proteccionismo, del nacionalismo, después de la crisis del 1929. Se puede imaginar algo parecido y por eso escuchamos de desglobalización, de ralentización de la globalización, de proteccionismo, de nacionalismo. Yo ahí quisiera
tal vez tratar de ver como de manera un poco más matizada la globalización. La globalización como fenómeno comercial, el intercambio de bienes y servicios a nivel global puede que se vea afectada por la crisis actual. Pero hay otro elemento, otro factor de globalización que es el que nos reúne hoy, que es la globalización digital. Los flujos de datos que reemplazan cada vez más los flujos de bienes y servicios, los flujos físicos. Y esa globalización está aquí para durar todavía, porque lo que hemos visto es que si bien tal vez no importamos tanto bienes, no sé, tantas prendas, tantos aparatos electrónicos en un momento de pandemia, sí estamos cada vez más dependientes de plataformas de Cisco Webex en este momento, de Zoom, de Google, de Facebook, etcétera. Entonces, globalización sí hay, pero puede haber una transformación profunda de las dinámicas de globalización en la crisis actual. Jean-Marie, y una cosa muy interesante que dices, ¿no? Es decir, nos enfocamos mucho en el tema comercial, donde obviamente con una caída en la demanda forzada, digamos, una caída de la demanda inducida artificialmente por parte de medidas sanitarias, obviamente va a tener un retroceso de la globalización, al menos temporal. Pero nos hablas más bien de los datos y una cosa muy interesante es que, como tú bien dices, los datos se han acelerado, es decir, parece que estamos compartiendo más datos que antes, porque esta misma conferencia que la pudimos haber tenido en la universidad la tenemos que dar por esta plataforma. Ahora, en otro aspecto, te voy a sacar un poquito manteniéndonos en la globalización, pero otro aspecto de la globalización, la democracia. Es decir, la democracia también fue vista en algún momento como, digamos, como un fenómeno que se montaba sobre la plataforma de la globalización, que se difundía y que además mutaba en distintas formas y además con distintos grupos y colectivos buscando nuevas formas de democracia, sobre todo social, en materia de participación, representación. Hoy en día, la pandemia vacía las calles. La pandemia vacía la búsqueda, digamos, activa, proactiva en las calles de nuevos derechos por parte de estos grupos. Esa globalización en particular, la globalización política de la democracia y los derechos de última generación, ¿cómo queda? Bueno, pues claramente la pandemia impide las marchas y las manifestaciones en la calle, pero podemos recordar que hace poco antes del escenario actual, teníamos marchas aquí en Colombia, en América Latina en general y también en otras partes muy importantes. Entonces, son dos cosas. La democracia liberal que estaba en auge en los años 90, la tercera ola de democratización, está en retroceso. El número de democracias consideradas democracias según los indicadores está disminuyendo y la calidad de la democracia en democracias muy establecidas está desmejorando en este momento. Entonces sí hay una crisis de la democracia liberal que hace parte de esa convergencia de crisis de la cual estaba hablando ahorita. Eso no quiere decir que las demandas sociales que se traducían en marchas, en movimientos, en la calle, se vaya a acabar por la pandemia. Yo creo que pues no se solucionó mucho de las demandas de las marchas en Colombia o en otras partes desde hace como unos meses. Entonces el tema sigue aquí en la agenda de manera más implícita, digamos que hay problemas más urgentes, más vitales en la actualidad, pero yo creo que las demandas profundas que son muy diversas, que no son coherentes, no es que haya como un movimiento social demandando lo mismo, pero sí unos movimientos que piden por de diversos modos más dignidad, más participación. Eso puede seguir. Eh, ¿Cuál es el resultado? Claramente, no, como lo decía, no es un movimiento coherente, hay de todo, pues, desde las personas armadas en las instituciones de Estados Unidos que demandan la apertura del país, hasta los movimientos feministas en la calle en Bogotá hace unos meses. Todo eso está pasando porque en los momentos de crisis se abren muchas posibilidades, se abren muchas agendas políticas que estaban más controladas antes de la crisis. Sin embargo, es muy difícil decir
esas demandas en la calle, algunas van a lograr unos avances, mientras que otras se van a ver reprimidas. Eh, Claramente, no todos pueden tener la razón, no todos pueden ganar, porque las demandas son muy diversas, pero yo creo que sí existe esa tendencia de una demanda de transformación del sistema político a nivel nacional en diferentes partes del mundo. Bien. Ahora, hablamos un poco sobre transformaciones en distintos países, transformaciones alrededor del mundo, pero en países. Ahora bien, antes, y esto, digamos, lo planteo para los dos, vamos a empezar con Carolina. Antes de la pandemia, obviamente había otros problemas que todavía se mantienen y que la pandemia los ha hecho exacerbarse de algún modo, ¿no? Y hablamos fundamentalmente de la rivalidad entre los Estados Unidos y China, entre una rivalidad que la teoría de relaciones internacionales, sobre todo las teorías estructurales, realistas, plantean en términos de transición de poder, es decir, una potencia que va en aumento, otra que está establecida y que llega a un momento de paridad y pueden chocar. Los realistas ofensivos han dicho, la guerra es inevitable, olvídense, digamos, crónica de una muerte anunciada, crónica de una guerra anunciada. Eso de algún modo fue alentado ese discurso a partir de la guerra comercial, es decir, la guerra por otros medios. Ahora, en medio de la pandemia, con lo que hemos visto, sobre todo en materia de manejo de la información y manejo de crisis por parte de primero el gobierno chino y luego el gobierno de los Estados Unidos, ¿cómo queda esa rivalidad? ¿Cómo ven esa rivalidad? Empezamos con Carolina. Am, pues, Víctor, frente a esa pregunta, lo primero es, en esas continuidades, me parece que al interior de la disciplina está de vuelta todo el análisis realista con este tipo de aproximaciones, está de vuelta. Bueno, qué bueno eh, todo eso que me dices. No sé qué tan bueno sea, pero digamos está regresando, porque a veces me parece un poquito como la vieja confiable, como la más fácil para explicar la situación. Entonces como que estamos volviendo a ver aproximaciones desde el realismo, desde el liberalismo, el soft power está de moda. Y yo pensaría que aquí una aproximación algo distinta sería de gran utilidad. Una de mis, digamos, como una de mis grandes inconformidades alrededor de algunas de estas aproximaciones es siempre esta narrativa del enfrentamiento. Entonces, si bien, por ejemplo, la guerra comercial, entonces guerra por otros medios, es muy significativa para el comercio internacional, ha contribuido a lo que mencionaba hace unos momentos con el debilitamiento de la Organización Mundial del Comercio. Al final del día, sí constituye un proceso de reconfiguración, pero yo no estoy segura de que realmente China tenga ese interés de dominación y tratar de tomar como la batuta de los Estados Unidos y ser el nuevo hegemón. Yo insisto en que creo que nos estamos enfrentando a un escenario distinto, como que aquí lo que estamos viendo no es la repetición como del hegemón que vieron los abuelos o el hegemón post Segunda Guerra Mundial, sino un fenómeno distinto. Entonces, si esto fuera una matanza, yo creo que digamos, se está manifestando de diversas formas y al final del día mucho de la guerra comercial, yo creo que eso es un tema que Jean-Marie puede abordar como en detalle ahorita, es el conflicto o esta nueva lucha por las nuevas tecnologías. Aquí específicamente estoy del 5G americano. Entonces yo creo que este tratamiento no se vaya a desencadenar en lo que estamos acostumbrados. En lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, si bien yo pensaría que en esas continuidades, esas brechas y ese aparente conflicto entre los dos lados se va a profundizar, no creo que fundamentalmente lleve a un cambio fundamental del sistema internacional. El otro elemento que, por ejemplo, normalmente eh, critico es esta aproximación
como esta aproximación armamentista a este tipo de conflicto, y ahí el tema de la seguridad se hace muy relevante. Aquí, y frente a lo que decía Jean-Marie hace un momento, estamos viendo muchas crisis que parece que están convergiendo, pero en este momento la preocupación, yo creo que es realmente el surgimiento de este virus, específicamente porque aquí la amenaza no viene, hasta donde sabemos, de otro gobierno. La amenaza no viene de una situación como creada por el humano, de una crisis financiera, digamos, todos estos son efectos de el surgimiento de una enfermedad letal y de la inhabilidad que hemos tenido para contenerla. Entonces, yo creo que ese es un factor importante a considerar en ese escenario. Si puedo, si puedo diferir un poco, yo creo que sí hay unas transiciones hegemónicas en la historia de las relaciones internacionales. No comparto la idea realista, por lo menos de los realistas ofensivos, que siempre hay una guerra de transición. Pues, el Reino Unido renunció a su liderazgo, la Unión Soviética se desistió en el momento de una competencia con Estados Unidos y parece, hay indicaciones por lo menos, que Estados Unidos está renunciando también a su liderazgo. Trump no es el líder del mundo en esa lucha contra la pandemia, ni mucho menos. Entonces, ahí puede haber, digamos, una transición hegemónica, tal vez no hacia una hegemonía del mismo nivel o de la misma naturaleza que la hegemonía estadounidense de la post-Segunda Guerra Mundial, porque obviamente China no tiene todos los aspectos del poder que tenía Estados Unidos en su momento, pero sí, y ahí sí coincido con Carolina, tal vez algo más multipolar, diferentes centros de acumulación del capital y del poder político. Entonces puede haber una transición de esta naturaleza, no tanto por la guerra, que pues, históricamente no es la forma más común de transición hegemónica, sino simplemente por la renuncia, porque ser el hegemón trae costos enormes para un Estado, y los estados tienen que tener condiciones económicas o incluso de confianza en términos de sociedad lo suficientemente grandes como para querer ese papel de líder. Y ahí donde hicieron un poco del análisis de Carolina, es que yo creo que sí, China tiene toda la intención de asumir un liderazgo mucho más grande en los organismos intergubernamentales, tal vez como la Organización Mundial de la Salud, en temas de comercio, en temas de transición en términos de medio ambiente, de paneles solares, etcétera, en muchos aspectos, y en cooperación y ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo, particularmente o primero en África y cada vez más en América Latina. Entonces, yo creo que sí hay una intención de competir con Estados Unidos, pero más como las empresas compiten en un mercado y no tanto como, no sé, líderes políticos compitiendo a través de la violencia por el poder. Mari, me quedo contigo para ver si logro sacarte una respuesta muy rápida de un tema que conoces, que tiene que ver con la privacidad, que tiene que ver con un poco esos derechos que tenemos en materia de nuestra participación y nuestro compartir de datos en redes, pero también en otros aspectos que tienen que ver con seguridad y vigilancia. En este contexto de pandemia se ha incrementado, como tú bien lo has mencionado anteriormente, esa presencia, esa fortaleza del Estado. ¿Qué podremos esperar? Es decir, ¿esto llegó para quedarse o es algo transitorio? Yo creo que hay una diferencia con la crisis del 2008, cuando los estados intervinieron de manera masiva, particularmente en Estados Unidos, para salvar la economía, el sistema capitalista, los bancos, etcétera. Pero después se devolvió a sus funciones precrisis. Ahí sí ya es como, digamos, prospectiva, no tengo, como lo decía, no tengo bola de cristal, pero pensaría que el retorno actual del Estado está aquí para quedarse mucho más, justamente porque
hay una demanda de seguridad, seguridad sanitaria, seguridad en diferentes aspectos, y una necesidad de Estado en términos de salud, pero también de ayudas económicas para los sectores más afectados, etcétera. Entonces yo creo que sí el retorno del Estado puede quedarse más, o sea, internalizarse o institucionalizarse más en la crisis actual. Y pues para abordar rápido el tema de la vigilancia, también con un control más fuerte de la población a través de la tecnología. Digamos que las poblaciones están dispuestas a ceder un poco de privacidad o de libertad para que el Estado asuma su papel de protector, entre comillas. Carolina, tus impresiones. Am, digamos que en dos direcciones. La primera, uf, en la disciplina, lo más clásico, hay una obsesión con el liderazgo. Entonces estamos siempre como a seguir al líder. ¿Quién es el líder? Y en un momento en el que pareciera que no hay líderes, esto genera muchísima confusión y lo estamos viendo en el escenario global alrededor de las preguntas que tú planteabas, y también lo vemos en la región, también lo vemos en Latinoamérica. Una de las grandes, como de algunas discusiones que he visto por ahí giran alrededor de no hay un líder en la región. Brasil hoy en día no es el Brasil el de Lula, no, Venezuela no es el líder, Colombia no es el líder. Entonces, yo siento que como esta necesidad, yo creo que digamos que hasta puede ser como una nostalgia por entender de forma más clara el mundo. Es como necesito el líder para saber a qué lado me hago y que me diga cómo me alineo. Y frente a la ausencia de ese tipo de liderazgo, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, la Unión Europea no lo está haciendo, crearon una alianza por el multilateralismo, pero no son, digamos que no lo pueden lograr. China no lo está haciendo tan evidente como, insisto, como en el pasado, no lo está haciendo Estados Unidos, en la región tampoco tenemos uno. Entonces yo pensaría que este tema del liderazgo y de la ausencia misma de ese liderazgo es una continuidad de una visión del pasado que es hasta nostálgica y como que de alguna forma se niega a reconocer los cambios que estamos enfrentando. Y el otro elemento que mencionaba Jean-Marie es, pareciera que fue hace mucho tiempo que estábamos viendo las protestas y que estábamos, parece que fue hace un montón, pero este fenómeno, insisto, ha hecho evidente digamos, ha hecho aún más evidente unas enormes disparidades en nuestras sociedades. Diana Tusi de Flaxo mencionaba en una entrevista como el gran reto para los países de la región en América Latina, el primero es sobrevivir. Entonces yo estoy de acuerdo con Jean-Marie cuando dice que el Estado está de vuelta, y está de vuelta porque tiene que brindar en este momento lo que sus ciudadanos están exigiendo en el medio de una emergencia sanitaria como sin precedentes. Entonces el primer paso ahorita es tratar de sobrevivir, y el siguiente paso va a ser tratar de entender qué es lo que está pasando y cómo vamos a continuar, porque ahorita todas las discusiones giran alrededor de contener el virus, de poder prestar atención médica, pero no sabemos si esto va a durar un mes, 2 meses, 7 meses, un año o muchísimo más, incluso como ya se está planteando desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, que tal vez el virus podría quedarse con nosotros por muchísimo tiempo. Entonces, eso va a tener un impacto significativo en la forma como los ciudadanos se relacionan con sus gobiernos y qué va a pasar más adelante. Cuando tú le preguntas a Jean-Marie por el tema de la vigilancia y de la privacidad, una preocupación grande es, ¿será que estas medidas de emergencia que se están tomando ahorita se van a quitar en algún momento o se van a hacer como el nuevo normal? Carolina, sigo contigo con un tema, digo, tú conoces muy bien todo el tema del comercio internacional. Tú recordarás que cuando el petróleo bajaba de precio, eran buenas noticias para la economía, había, digamos, mucho incentivo entonces para ese consumo y parecía una buena noticia para grandes consumidores como Estados Unidos. Hoy en día el petróleo se desploma y es una mala noticia para todo el mundo, o al parecer es una mala noticia para todo el mundo, incluso para Estados Unidos,
que pareciera que está a punto de pedir su afiliación a la OPEP, al menos Texas. Entonces, en este contexto, un petróleo barato, un tema que tú conoces muy bien, desarrollo sostenible. Petróleo barato y desarrollo sostenible, ¿cómo ves esa fórmula? ¿Es compatible? El petróleo no es compatible con el desarrollo sostenible. Punto. Ah, sí, son incompatibles. Pero digamos, entiendo tu pregunta. Algo de lo que estamos viendo con esta caída de los precios es una de las características grandes de la globalización. El movimiento, o sea, la producción, el movimiento y la comercialización de productos y el movimiento de personas ha estado facilitado por los combustibles fósiles. Mismos combustibles fósiles que ponen en peligro nuestra supervivencia como especie. Entonces yo pensaría que, digamos, la caída de los precios en estos días responde muchísimo al tema del confinamiento, a la poca demanda, y si bien eh, yo, claramente van a desincentivar em, la producción de algunas energías limpias por temas de costo, yo pensaría que en ese espacio de transformaciones es importante considerar también digamos, esos hábitos de consumo em, que están degradando el planeta, ¿sí? Digamos, esa es una de las cosas que mencionaba al comienzo que me parece que van a cambiar, que deberían cambiar y que deberíamos replantear. Y ahí vuelvo a la idea de el surgimiento de este virus y de esta pandemia no es algo imprevisto, no es algo fundamentalmente nuevo, responde a la acción humana, a las formas en que hemos intervenido distintos ecosistemas, a la aproximación a algunas especies, y esto va a continuar pasando. Entonces todo el tema alrededor de los combustibles fósiles y su causalidad con el cambio climático y con la transformación, insisto, del ecosistema en esto que ahora llamamos el antropoceno, que es una era geológica del planeta que nos muestra un cambio a partir de la acción humana, necesitan ser replanteados. Digamos, cosas que antes parecían impensables en el marco de una emergencia como la que estamos viviendo han ocurrido. Mucha gente se emociona y es bastante optimista con el tema de las emisiones. Durante este tiempo se han reducido las emisiones, pero ¿qué va a pasar cuando se reactive un montón de actividades? Entonces, perdón, la redundancia. Entonces, lo que vamos a ver ahí probablemente no es ese escenario que quisiéramos en el que la gente va a cambiar sus hábitos de consumo, sino que tal vez va a consumir más después de haber estado confinada durante muchísimo tiempo. Es trabajar en formas alternativas de producir, de comercializar, por supuesto los combustibles fósiles, pero también otros escenarios. Y este no puede seguir siendo como un tema light o medio periférico en el estudio de las relaciones internacionales y de lo global, porque genera un fenómeno que queramos o no nos está afectando a todos. Entonces, es la idea de los problemas globales, el cambio climático es uno de ellos. Y si hoy nos tienen cerrados un virus, no sabemos qué va a pasar en 5, 10, 15 años cuando empecemos a ver algunos cataclismos que realmente nos van a obligar a reconsiderar las formas en que estamos viviendo. Entonces, yo pensaría que esto es un bache momentáneo, pero nos dice mucho sobre lo que va a pasar en el futuro con este tipo de productos. Estoy completamente de acuerdo. Creo que esta situación es un experimento natural de lo que podríamos empezar a vivir y podría convertirse en la nueva normalidad. Ahora voy con los dos, ya con preguntas del público, porque bueno, tenemos poco tiempo y un moderador parlanchín, entonces vamos de una vez con el público. Nos comentan acá, nos preguntan sobre fenómenos como multilateralismo, globalización, pero con foco en Colombia, muy particularmente Colombia. Entonces, para Jean-Marie, el contexto de las dinámicas de globalización y cómo queda Colombia en todo esto, y luego para Carolina, en el marco del multilateralismo, ¿cuál sería entonces ventajas, roles, posibilidades u obstáculos para Colombia? Jean-Marie.
Sí, yo creo que pues eso era como el primer tema que abordamos y el multilateralismo está en crisis y está afectado por la crisis, pero al mismo tiempo todo apunta al hecho de que la solución o las soluciones a la crisis que estamos viviendo solo pueden venir de la cooperación y de la cooperación no solamente bilateral, sino regional y multilateral. Entonces eso yo no vería como un particularismo de Colombia en este aspecto. Colombia necesita, no sé, máscaras producidas en otras partes, respiradores. En algún momento se va a encontrar medicamentos o vacunas que pueden servir y que van a ser necesarias en el mundo entero. Entonces, tiene que haber cooperación, tiene que haber un marco institucional en el cual se pueden dar las negociaciones, por ejemplo, de derecho de propiedad intelectual para las vacunas. Entonces, pues hay una necesidad claramente para Colombia como para cualquier otro estado en el mundo. Carolina, Colombia en el multilateralismo. Eh, Ay, dime otra vez, cómo lo Víctor, ves? por favor. Sí, no, Colombia, digamos, el rol, el papel de Colombia, ventajas, desventajas de Colombia en este contexto que no sabemos muy bien de incierto multilateralismo, vamos a llamarlo así. Em, Colombia tiene que empezar a ser más estratégico. Tenemos que empezar a ver cuáles son los espacios en los que debemos estar, sin caer otra vez en la dinámica del nuevo líder e irnos de rodillas a otros. Entonces, de acuerdo con Jean-Marie, digamos, esta dinámica de problemas globales necesita ser tratada en el marco de diversos estados. Una de esas características es la diplomacia científica. Y Colombia debe participar en los escenarios, digamos, en los escenarios que se vayan abriendo. Siempre he criticado mucho el reaccionismo colombiano en términos de política exterior, pero en este caso yo pensaría que tenemos que empezar a leer ese escenario. Por lo menos los Estados Unidos no es ahorita un buen socio para entonces yo creo que es importante leer los escenarios con los países que están avanzando diversas iniciativas. Podemos encontrarlo en el contexto europeo con Alemania, con esta alianza por el multilateralismo. Hemos encontrado cooperación, donaciones en el marco de esta pandemia, así como lo planteaba Jean-Marie, de cuestiones técnicas, de máscaras, productos para lidiar con este tema, y prácticas sobre cómo prevenir la expansión o cómo tratar de prevenir la expansión de este virus de países como China, como Japón, como Corea, como Vietnam. Entonces yo ahí pensaría que por lo menos puede salir, siempre tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo, pero es importante en este momento saber leer la situación y saber cuándo mirar para otro lado, porque en estos momentos estar dependiendo de la relación con los Estados Unidos es bastante complejo. Tengo una pregunta acá del público que también podríamos dividir entre un poco el conocimiento de ustedes. En primer lugar, nos habla de integración regional y luego nos habla de cooperación sur-sur. Jean-Marie, en este contexto de pandemia y en una inmediata pospandemia, que no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir, pero ¿cómo ves al regionalismo? Si me perdonas que pregunte de forma tan incisiva, en el caso latinoamericano sobre todo y suramericano, que es el que más me ha llamado la atención, pero ¿cómo ves el regionalismo en este contexto? Y posteriormente, para Carolina, cooperación sur-sur, ya mucho más allá de la región, ¿no? Un tema que conoces bastante bien. ¿Cómo ven esos fenómenos en este contexto de pandemia? Sí, bueno, pues es una lástima que el regionalismo latinoamericano esté en uno de sus peores momentos, en el momento donde más se requiere cooperación, porque las consecuencias de la crisis actual van a ser importantes y transfronterizas. Entonces, y particularmente en el caso de Colombia, más allá pues, de las organizaciones regionales, la relación con el vecino, el estado vecino que conoces mejor que yo,
es un tema muy importante en las consecuencias o en el mundo post pandemia. Entonces ahí hay una preocupación grande porque si bien hablamos del multilateralismo, la crisis del multilateralismo, se podría esperar que el regionalismo sea una vía un poco más fácil para que los estados cooperen, por lo menos si no es a nivel global, con sus vecinos. Lo que estamos viendo tanto en la Unión Europea con el rechazo del endeudamiento colectivo por parte de Países Bajos, de Alemania, etcétera, para no ayudar a los países del sur de Europa, como la crisis que ya viene, como ya bien lo dijeron, no son fenómenos nuevos, ya la crisis existía, tú la has estudiado más que yo, pero pues, en este momento donde realmente existe la necesidad, ahí se ve el carácter muy profundo de la crisis y muy problemático para salir de la crisis de la pandemia. Carolina. Sí, sobre la pregunta de cooperación sur-sur, aquí es como un llamado al cuidado. Atención. Si bien se están abriendo todos estos espacios y muchos de los donantes y mucha de la gente con la que podemos colaborar en estos momentos hacen parte de este sur global, también hay que ser muy cuidadoso para no caer en estas narrativas de que la cooperación sur-sur es esencialmente distinta, que no hay condicionalidades, que no hay un interés intervencionista. Entonces, y aquí pienso en un artículo de Coadir como del 2015, donde examina específicamente qué tan distinta es la cooperación sur-sur de la cooperación norte-sur. Entonces, yo creo que hay un espacio, pero es necesario también considerarlo de manera estratégica. Probablemente por ahí nos llegue más cooperación. Colombia también está participando en iniciativas donde no solamente es beneficiario y receptor, sino que también está, digamos, como que comparte algunas buenas prácticas en el contexto centroamericano. Entonces yo creo que ahí vamos a ver mucho de ese tipo de cooperación. Y estoy viendo aquí en el chat algo de paradiplomacia, y yo pensaría que ese tipo de cooperación va a aumentar particularmente por las necesidades que están enfrentando, por ejemplo, en el caso colombiano, los departamentos. Entonces, si desde ahí se pueden establecer ese tipo de puentes, estoy segura de que muchos gobernantes departamentales o municipales van a tratar de utilizar estos mecanismos, y al mismo tiempo va a haber muchos donantes interesados en extender, volvemos a la narrativa del soft power, en extender este tipo de prácticas. Listo, bueno, tenemos ya que cerrar, lamentablemente el tiempo pasó volando, hay muchísimas preguntas que quedaron del público. Yo lo que quiero invitar y que nos ayude, por favor, nuestros amigos de Educación Continua, a que, por favor, las personas que hicieron las preguntas y que yo lamentablemente no pude recogerlas todas, se animen a hacernos esas preguntas vía Twitter. Es decir, que busquen en la cuenta de Educación Continua, están las cuentas tanto de Jean-Marie como de Carolina, y pueden, digamos, creo yo, sería un espacio interesante para hacer un poco continuidad a todo esto, darle un poco un poco más de luces y además poder debatir en redes sociales sobre esto. Entonces, ojalá nos puedan ayudar desde Educación Continua. Yo voy a hacer una brevísima conclusión de todo esto, lo que he escuchado. Bueno, hay una conclusión central, hay una idea central. El Estado está de vuelta y volvió para quedarse. Pareciera que hay muchísimas demandas para el Estado, y muchísimas de esas demandas no solamente son sanitarias, no solamente tienen que ver con la pandemia, sino que tenían que ver con demandas sociales previas a la pandemia. Y la pandemia está funcionando como ese catalizador, un acelerador de procesos, y el Estado va a ganar. Y eso obviamente tiene pros y contras. Por un lado, podría haber mayores demandas al Estado y mayor control sobre él, pero también existe un riesgo importante a que los estados se fortalezcan y sobre todo fortalezcan sus fronteras en un contexto en el cual, por ejemplo, no hablamos de un tema que podría estar, que está particularmente afectado, que es el tema de las migraciones, por ejemplo, que es el tema de la seguridad, por ejemplo, que es el tema de la propia guerra, por ejemplo. Es decir, ¿cuál va a ser esta situación de aquí en adelante? La pandemia pareciera que también está acelerando el proceso de
crisis del orden internacional liberal. Eso ya parece que es evidente. Me quedo con esto que lo dijo Carolina en algún momento sobre esa crisis de ese orden liberal. Me quedo con una idea también que planteó Jean-Marie sobre esa idea que esa transición de poder no se está dando en términos violentos, sino que pareciera que hay una renuncia a el liderazgo por parte de los Estados Unidos, y creo que son dos ideas muy interesantes y perfectamente complementarias. Y finalmente me quedo también con un potencial debate que quedó en el aire, y con esto voy a cerrar, en donde Jean-Marie piensa que de algún modo China sí tiene un interés de liderar el nuevo orden mundial, y Carolina piensa que quizás ese nuevo orden mundial mucho más multipolar sería un orden sin liderazgos claros. Eso lo dejo como para un debate para más adelante, para otro webinar quizás, y agradezco a todos la participación. Le paso entonces la palabra a José para que nos despida. Bueno, muchas gracias, Víctor, por moderar este espacio tan interesante. Gracias a los panelistas por su valiosa intervención y a los asistentes por enviar todas estas preguntas. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Ya para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo por el chat en este momento. En este enlace podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. Por ejemplo, mañana viernes 15 de mayo tendremos el webinar La formación de expertos adaptativos a las 2 de la tarde. También vamos a tener el webinar ¿Para qué teoría política en tiempos de pandemia?, que se realizará el próximo jueves 21 de mayo en este mismo horario a las 6 de la tarde. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos a la próxima.